Bienvenidos a esta introducción al estudio de la hermenéutica bíblica. Como estudiantes de diferentes carreras universitarias, desde ingeniería hasta ciencias sociales o humanidades, que están cursando la asignatura de introducción al estudio bíblico y teológico, es probable que pues la Biblia les resulte familiar en algún nivel, ya sea de tipo cultural o personal, pero quizás no hayan explorado cómo interpretarla de manera sistemática o rigurosa. Así que este tema busca equiparles con herramientas conceptuales para poder acercarse al texto bíblico de forma informada, evitando aquellos malos entendidos que son comunes. En este sentido, vamos a utilizar un enfoque académico basado en principios científicos de interpretación textual, similar a cómo analizaríamos un documento histórico o literario en sus respectivas disciplinas. Vamos a comenzar con una motivación bastante práctica. ¿Por qué es común que las personas interpreten mal la Biblia? Esa es una pregunta que definitivamente tenemos que ponerla en la mesa, sobre la mesa del inicio. Imaginen un escenario cotidiano, ¿no? Alguien cita un versículo como por ejemplo, no juzguéis, que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 1. Generalmente hay personas que lo ocupan, este pasaje bíblico, para defender que nadie debe criticar comportamientos éticos, pero al hacerlo, estas personas ignoran el contexto donde Jesús advierte contra el juicio hipócrita, no contra el discernimiento moral. Entonces ahí encontramos un error. Y este tipo de errores surgen por factores como la distancia cultural entre el mundo antiguo y el nuestro, por supuesto. También hay que tomar en cuenta las influencias subjetivas y la complejidad del lenguaje. La hermenéutica bíblica existe precisamente para abordar estos desafíos, ofreciendo un método estructurado para extraer el significado original del texto. A lo largo de este tema vamos a definir algunos conceptos que me parece que son clave que ustedes los conozcan. Vamos a explorar su naturaleza y vamos a examinar por qué es esencial la hermenéutica para un estudio serio de la Biblia. La hermenéutica bíblica es un campo interdisciplinario que combina elementos de la lingüística, la historia, la literatura y la teología. Para entenderla, necesitamos desglosar sus términos clave de manera clara y precisa, evitando suposiciones previas. Pero, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica la podemos definir como la ciencia y el arte de la interpretación, así pues en pocas palabras. Hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. Este término, esta palabra, proviene del griego hermeneuein, que significa interpretar o explicar, y está relacionado con Hermes. No sé si ustedes se recordarán cuando estudiaron un poco de filosofía e historia griega en bachillerato acerca de este personaje, ¿no? Hermes, el mensajero de los dioses en la mitología griega, quien se encargaba de traducir mensajes divinos a los humanos. Entonces, en el contexto bíblico, la hermenéutica
es el estudio sistemático de los principios y métodos para interpretar correctamente los textos sagrados de la Biblia. Entonces, no nos estamos refiriendo solo a una lectura intuitiva, nos estamos refiriendo a un proceso riguroso. Eso es la hermenéutica. Es un proceso riguroso que busca descubrir el significado intencionado por los autores originales, considerando el contexto histórico y lingüístico. Por ejemplo, al igual que un historiador interpreta un tratado antiguo analizando su idioma y la época, la hermenéutica aplica reglas científicas para evitar interpretaciones anacrónicas, es decir, imponer ideas. En este sentido, imponer ideas modernas a textos que son antiguos. Ahora, hay dos conceptos centrales que distinguen una interpretación válida de una defectuosa. Y por eso necesito que usted entienda el concepto de exégesis y de eisegesis. La palabra exégesis deriva del griego exegeistai, que significa sacar fuera o extraer. Podemos definir a la exégesis como el proceso de extraer el significado del texto mismo, basado en evidencia interna y externa. Para poder hacer esto, pues esto implica analizar el lenguaje, la gramática y el contexto para entender qué quiso decir el autor. O sea, eso es exégesis. Encontrar qué quiso decir el autor. Por instancia, en un laboratorio científico, se extraen datos de un experimento sin agregar suposiciones externas. Ahora, de forma similar, la exégesis extrae el sentido del pasaje bíblico. Eso es exégesis. Ahora, como contraparte tenemos a la eisegesis, que viene del griego eisegestai, que significa introducir dentro. Esto significa el error, ¿verdad? El error opuesto, imponer ideas personales, imponer ideas culturales o imponer ideologías propias al texto que estamos analizando. De esta manera, lo que se logra es distorsionar su mensaje original. Un ejemplo común, para que usted me entienda un poco acerca de esto, un ejemplo bien común es leer, por ejemplo, un versículo sobre la prosperidad económica, como por ejemplo el pasaje de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y mucha gente lo toma como una promesa universal de riqueza, ignorando que ese pasaje y esas palabras se dirigían específicamente a los exiliados judíos en Babilonia. Entonces, podemos entender que la hermenéutica promueve la exégesis como estándar ético, como un estándar académico, ya que respeta la integridad del texto como un documento histórico teológico. Mire, en relación a la interpretación y a la aplicación, es crucial diferenciar dos pasos. En primer lugar está el paso de la interpretación.
La interpretación es el análisis objetivo para determinar el significado original del texto en su contexto histórico. Aquí tenemos que responder a ¿qué significaba esto para los primeros lectores? Esa pregunta, alguien que estudia la Biblia de manera seria debe de colocarla en la mesa y tratar de responderla. ¿Qué significaba esto para los primeros que leyeron este texto? Para poder encontrar la correcta interpretación. Y luego viene, después de la interpretación, viene la aplicación. La aplicación es el puente, por decirlo de esta manera, si me permiten esa metáfora, es el puente entre la época en que se escribió, para quienes se escribió o se dijeron esas palabras que aparecen, para este caso en la Biblia, y la gente que vivimos en el tiempo presente. Entonces, la aplicación es el puente al presente, donde se derivan principios atemporales, es decir, principios eternos para la vida contemporánea. Y la aplicación debe de responder a otra pregunta. ¿Cómo se aplica esto hoy? Para mi vida, para mi sociedad, etcétera. Sin una interpretación sólida, entonces lo que vamos a tener es que la aplicación que vamos a decir o que vamos a tratar de encontrar va a ser arbitraria y errónea. Y no queremos eso. Entonces, sin una interpretación sólida, la aplicación va a ser arbitraria y equivocada totalmente. Por ejemplo, imagínese interpretar 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11 sobre el velo, famoso velo, en la adoración. Para poder interpretar ese pasaje que habla sobre el velo, ¿verdad? Requiere entender las normas culturales romanas. Yo sé que en nuestros países, en América Latina, hay muchas iglesias cristianas evangélicas protestantes de corte pentecostal que utilizan el velo y le imponen, ¿verdad? Utilizando ese pasaje que ya mencioné a las mujeres que utilicen el velo o la famosa mantelina. Y para poder entender ese pasaje necesitamos entender las normas culturales romanas para poder llegar a nosotros a entender que la aplicación de ese pasaje sobre el velo podría enfocarse en principios de modestia y de respeto, no en replicar literalmente el uso del velo en todas las mujeres, de todas las razas, de todas las sociedades. ¿Sí me explico? Ahora, también se tiene que tomar en cuenta el enfoque en el método histórico gramatical. Este es el enfoque principal en la hermenéutica evangélica moderna, porque combina dos aspectos, que como su nombre lo indica, uno es el aspecto gramatical y el otro es el aspecto histórico. El aspecto gramatical tiene que ver con el análisis del lenguaje original. Si el lenguaje que se usó fue el hebreo, el arameo o el griego, ¿verdad? También necesitamos entender gramática en este aspecto, necesitamos entender sintaxis y tenemos que comprender también el vocabulario, porque muchas de esas palabras no tienen un uso o un sentido como en nuestras sociedades al día de hoy. Y aquí a veces nosotros nos topamos con un problema, porque a veces ni siquiera sabemos de la gramática, nuestra gramática del idioma español o castellano. Entonces ahí vamos a andar bien perdiditos, porque no vamos a saber tampoco, si no sabemos de la gramática española y de las normas y de las reglas gramaticales,
tampoco vamos a tomar en cuenta las normas gramaticales de los otros idiomas antiguos. Y eso ya es un error garrafal. Entonces, necesitamos tomar en cuenta el aspecto gramatical. Pero también es importante tomar en cuenta el aspecto histórico. Esto tiene que ver con la consideración del contexto cultural, social y político de la época en que se escribió el texto que estamos analizando. Este método que yo les estoy presentando en este video está inspirado en la reforma protestante que se dio allá por el siglo XVI. Enfatiza el sentido llano o literal del texto, evitando alegorías arbitrarias. Es análogo a métodos científicos, es decir, se busca tomar en cuenta la hipótesis, una hipótesis basada en evidencia textual que sea testable, es decir, que sea comprobable y que por supuesto sea reproducible. ¿Sí? Entonces, recuerde, esto es academia, no estamos hablando de solo decir lo que se me viene a la mente o lo que yo conozco. Muchas veces lo que yo conozco debe de quedar relegado a un segundo plano para poder analizar de una manera rigurosa el texto bíblico en este caso. Ahora, muchos no toman en cuenta esto porque dicen, bueno, esto no es nada espiritual, esto no tiene que ver con el Espíritu Santo, y la verdad es que están totalmente equivocados, porque al hacer esto definitivamente se necesita que el intérprete dependa de la guianza del Espíritu Santo. Hablemos un poquito de la historia de la hermenéutica, porque para apreciar su naturaleza necesitamos ver cómo ha ido evolucionando. Entonces hay que revisar un panorama histórico, bueno, en este caso conciso, para eh, trazar, digamos, la evolución de una teoría científica. Y aquí yo me tengo que remontar a la época patrística, allá por los siglos II al V después de Cristo, con la época de los famosos padres de la iglesia, como por ejemplo Orígenes, que usaron métodos alegóricos para armonizar la Biblia, en este caso con la filosofía griega en aquel tiempo, interpretando textos de manera simbólica. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares se tomó como una alegoría del amor divino, solo por poner un ejemplo. Ya luego en la Edad Media, estamos hablando de los siglos del siglo V al siglo XV después de Cristo, dominó el sentido cuádruple, le llaman, porque tomaba en cuenta el sentido literal, el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. Y todo esto fue promovido por diversos teólogos como Tomás de Aquino, por ejemplo. Y esto permitió múltiples capas de significado, pero eso sí, hay que tomar en cuenta que la historia nos dice que muchas veces se alejaba del sentido original del texto. Ya en la Reforma Protestante, estamos hablando del siglo XV para nuestra época, pues hubieron figuras, ¿no? Como Martín Lutero, Juan Calvino, quienes enfatizaron el sentido literal y la claridad de las escrituras, rechazando interpretaciones eclesiásticas autoritarias. Y ellos introdujeron el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma. Luego está el periodo de la Ilustración y la modernidad.
bien interesante. Los siglo XVIII, siglo XIX, es la época donde surge el racionalismo, ¿no? Entonces, ya el racionalismo impulsó métodos críticos. Aquí podemos hablar de la crítica histórica, que buscaba analizar la Biblia como literatura humana, cuestionando su autoría tradicional. Ya en el siglo XX, ya hasta nuestro tiempo, se integraron al estudio y al análisis muchos avances en lingüística y arqueología. Algunos, como Gordon Fee, combinaron rigor académico con la fe. Y este creo que es el enfoque evangélico, ¿no? Que combina el rigor académico con la fe en la inspiración divina. Mientras hay algunas, debo de mencionarlas porque hay algunas perspectivas postmodernas que enfatizan el rol del lector, ¿ya? Ahora, esta evolución de la hermenéutica muestra que la hermenéutica misma no es estática. Podemos decir que se ha ido refinando con nuevas evidencias y también con nuevos descubrimientos, por ejemplo, de descubrimientos arqueológicos que han venido a iluminar contextos puramente bíblicos. Ahora, por qué invertir tiempo en esto? Muchos se hacen esta pregunta, principalmente aquellos que estudian teología, ¿no? O sea, ¿yo por qué voy a invertir tiempo en esto? Si yo como pastor quiero rápidamente, ¿verdad? Descargar un sermón, un bosquejo, hoy en día, ¿verdad? Le pregunto a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial sobre qué significa tal texto y yo voy y lo repito, ¿verdad? Por muchos años también, eh, muchos pastores y predicadores simplemente veían lo que otros decían en YouTube y luego lo iban y lo predicaban sin analizar lo que decía el texto. Fíjese que es importante entender que la hermenéutica no es un lujo académico, es esencial para un estudio serio de la Biblia, por razones teóricas, pero también por razones prácticas. Y yo quiero mencionarle por lo menos 6 razones clave, respaldadas por argumentos lógicos y evidencia histórica. En primer lugar, es importante la hermenéutica bíblica porque permite superar la distancia temporal, cultural, lingüística y geográfica. Recordemos que la Biblia fue escrita hace 3500 años aproximadamente, en contexto del antiguo Oriente Medio. Entonces, sin hermenéutica, nosotros lo que vamos a hacer es proyectar nuestras realidades modernas en el texto sagrado. Por ejemplo, leer la esclavitud en Efesios capítulo 6 como equivalente a la esclavitud transatlántica, ignorando diferencias culturales. Entonces, esto nos va a venir a asegurar interpretaciones precisas, similar a traducir un código genético en la biología, si me permiten también esa analogía. En segundo lugar, es importante porque evita el subjetivismo y lo que ya mencioné, la eisegesis. Estamos viviendo en un mundo de verdades personales. Así que la hermenéutica nos va a proporcionar reglas objetivas para validar las interpretaciones. También va a prevenirnos contra las manipulaciones, como por ejemplo utilizar la Biblia para justificar prejuicios,
fomentando un enfoque científico basado en evidencia textual. En tercer lugar, es importante la hermenéutica porque representa la autoridad y la intención. O sea, nos permite ver la autoridad y la intención del autor divino humano. Ya hemos hablado un poquito acerca de esto, ¿no? En una lección previa. Hemos hablado que los autores de la Biblia, pues son dos, ¿no? La Biblia es tanto divina como también es humana. Y hay que respetar la autoridad de la intención del autor. La teología cristiana ve la Biblia como inspirada por Dios a través de autores humanos. Y hasta hemos hablado sobre lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Entonces la hermenéutica honra esta dualidad al buscar el significado intencionado, no imponiendo agendas externas. Y por otro lado, al respetar la autoridad y la intención del autor divino humano, también es ética en la práctica, ¿no? O sea, la persona que lo hace es éticamente responsable, como citar correctamente una fuente, por ejemplo, en un documento académico. ¿Sí me explico? Hoy en día, cuando vamos nosotros a hacer una publicación académica o una publicación científica, debemos de citar las fuentes. Entonces, igual, nosotros al hacer hermenéutica, estamos respetando la fuente, estamos respetando al autor. En cuarto lugar, esto nos ayuda a prevenir herejías y aplicaciones erróneas. Porque históricamente, malas interpretaciones han llevado a divisiones. Por ejemplo, el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo por realizar eisegesis de varios textos. Entonces, un estudio hermenéutico promueve unidad doctrinal y aplicaciones éticas saludables. En quinto lugar, nos ayuda a facilitar una aplicación actual correcta y relevante. Solo tras interpretar correctamente se pueden llegar a extraer principios universales. Por ejemplo, el mandato de amar al prójimo, que se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 18. Se aplica hoy en contexto de justicia social, pero requiere entender su origen en la ley mosaica. Solo por citar un ejemplo. En sexto lugar, nos permite desarrollar una sana doctrina y pensamiento crítico. De hecho, en sus respectivas carreras universitarias, se aplican métodos analíticos y la hermenéutica fomenta habilidades transferibles como, por ejemplo, puedo mencionar el análisis textual y el razonamiento lógico. Y esto viene a enriquecer su comprensión de textos, ya sea religiosos como aquellos textos no religiosos. Entonces, en resumen, la hermenéutica bíblica no es un obstáculo, no tiene por qué ser vista como un obstáculo, sino que más bien es una puerta a un compromiso profundo y transformador con la Biblia. Al dominarla, pues se evitan lecturas superficiales y se ganan herramientas para un diálogo interdisciplinario. Si usted quiere profundizar un poco más sobre este tema, yo le recomiendo lecturas como por ejemplo el libro de Gordon Fee y Douglas Stuart titulado
cómo leer la Biblia con todo su valor. Usted lo puede buscar y va a ser de mucha utilidad esa lectura, porque textos como este que yo le acabo de mencionar y otros explican estos conceptos con ejemplos muy accesibles. Pero para finalizar, yo les lanzo una pregunta. ¿Ustedes han interpretado perdón, han experimentado en algún momento una interpretación bíblica o se han dado cuenta ustedes de una interpretación bíblica que cambió al considerar el contexto? ¿Se han dado cuenta de algo que ustedes creían que era una verdad, así escrita en piedra, como solemos decir nosotros, ¿no? En el caló popular. Pero cuando ya venimos al texto a analizarlo ya de manera académica, de manera pues ya más formal y seria, entonces vemos de que lo que creíamos sobre ese texto cambia porque estamos considerando el contexto. Si usted ha experimentado esto, le invito a que lo comparta con otros, que lo comparte en clase para enriquecer la discusión. Usted puede también compartirlo aquí mismo, dejarme su comentario, ¿no? Aquí abajito. Eh, esto va a enriquecernos a todos y a cada uno de nosotros. Ya en las próximas sesiones vamos a explorar ya con detalle algunos principios hermenéuticos específicos. Pero es importante que usted entienda estos conceptos preliminares. Un abrazo y que Dios les bendiga mucho a todos. Hasta pronto.